Primicias Ministries, haciendo un último llamado de arrepentimiento a las ovejas perdidas de la casa de Israel, para que regresen a las sendas originales del único Dios verdadero. Yod, Hey, Wow, Hey. De parte de todos los hermanos de Primicias Ministries, hoy nos encontramos en este Facebook Live con un grupo que también se encuentra por Zoom, y yo los saludo en el nombre del Mashiach en este Shabbat tan precioso. Es septiembre 11, viernes septiembre 11, 2020, y hoy estamos estudiando o vamos a estar en un segmento de Aprendamos de la Parashá. Estamos estudiando esta semana, es una semana especial porque se acercan nuestras fiestas otoñales, nuestras fiestas bíblicas, las fiestas de Yahweh, y nosotros vamos a estar estudiando dos parashá. Mañana se leen en todo el mundo dos parashá, la parashá 51, parashá significación bíblica, la parashá 51 y la parashá 52. Y la 51 se llama Nitzavim, que significa de pie o parados. El nombre de esta porción se deriva del primer verso en el que Moisés le dice al pueblo, y lo vamos a leer ahora en Deuteronomio 29, 10 y 11. Hoy todos vosotros estáis ante la presencia de Yahweh. En el original dice, hoy todos vosotros estáis parados o de pie ante la presencia de Yuhei Babhei, vuestro Elohim, vuestros jefes, vuestras tribus, vuestros ancianos, vuestros oficiales, todos los hombres de Israel, vuestros pequeños, vuestras mujeres, el extranjero que está dentro de tu campamento, desde el leñador hasta el que saca tu agua. Y dice así esta primera porción de esta parashá, y leemos y vemos que Moisés, o Moshe, como se dice en hebreo, convoca a toda la asamblea, a todo el pueblo de Israel, a que se reúna una última vez antes de la muerte de Moshe, de Moisés. Y él los invita a entrar al pacto con Dios, con el Dios de Israel, y les advierte por última vez que si pecan serán exiliados, serán deportados, por así decirlo. Pero también les predice que en el futuro ellos sí se van a arrepentir, o el pueblo de Israel se va a arrepentir, y que Yahweh los devolvería a la tierra de Israel eventualmente. Como les dije anteriormente, en algunos años, como este año, por ejemplo, la parashá Nitzavim, que es Deuteronomio 29 y 30, se lee junto a otra porción que se llama Vayelek, y se lee junto en el mismo Shabbat. Y Vayelek significa y fue. Y sacamos este título de Deuteronomio 31, 1 y 2, donde leemos, fue pues Moisés y habló estas palabras a todo Israel y les dijo, hoy tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Y Yahweh me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. Y ahí sigue Moisés hablando con el pueblo de Israel. Esta es una porción corta, solamente son 10 versos, si no me equivoco. Moisés le ordena a la asamblea para que una vez cada 7 años se lea la Torá públicamente, para que nunca se les olvidara las palabras de Dios para ellos. Y ellos tenían que leer toda la Torá completa en público, a voz alta, a todo el pueblo, y de esta manera iban a renovar el pacto cada 7 años. Él también, en ese momento de la historia del pueblo de Israel, que leemos en esta parashá 52, Vayelek, pues él también, él termina de escribir el rollo de la Torá y lo manda a depositar al lado del arca del pacto para tenerlo ahí para siempre. Y vamos a tocar varios puntos. Esta clase la hemos titulado Aprendamos de la Parashá,
porciones que son aplicables a nuestra vida. Y tratamos de sacar o de extraer de la paracha puntos que son más importantes, porque no vamos a tocarlos todos, pero tratamos de extraer puntos que son aplicables a nuestra vida. El primer punto que voy a compartir con ustedes es un poco delicado. Es un poco delicado. Es profundo, nos toca a todos y yo voy a exponer varios puntos de vista, voy a exponer diferentes comentarios y yo espero que ustedes me entiendan, que podemos diferir. Pero esto es lo que yo he estudiado mientras que me preparaba para compartir puntos específicos de esta paracha con ustedes. Vamos a leer ahora Deuteronomio 31, 1 y 2. Perdón. Ya lo leímos, pero lo vamos a leer otra vez. Y él les dijo a ellos: yo tengo 120 años, ya no puedo salir ni entrar más. Y ya Yahweh me ha dicho, tú no pasarás este Jordán. O sea, que Moisés sabía que él pronto iba a morir y que él no iba a entrar a la tierra prometida con ellos. También leemos en Deuteronomio 31, 14. Dijo entonces Yahweh a Moshe: he aquí se acercan los días en que has de morir. Llama a Josué y presentaos en la tienda de reunión en el tabernáculo y lo ordenaré. Fueron pues Moisés y Josué y se presentaron en la tienda de reunión. Ya Moisés sabía que él se le estaba acercando el momento en el que él iba a morir. Y ese es el tema que quiero tocar. Yo sé que es un tema delicado y que quizás no estemos de acuerdo en todos los puntos, pero yo les voy a compartir algunos comentarios. Nosotros en Raíces Hebreas tenemos la mente bien abierta a escuchar comentarios de rabinos, de sabios, de pastores y meditar en ellos, porque de esta manera vamos a crecer y vamos a llegar a otro nivel espiritual. De acuerdo a la tradición y a los comentarios, como yo les dije, el Señor le anunció esto a Moisés el día 7 de Adar. Le dijo: ya hoy tú cumples 120 años. O él dijo: yo cumplo hoy 120 años. Se cree que ese día era el 7 de Adar del año bíblico 2488. Y ese mismo día era el día del nacimiento de Moisés, o sea, era el cumpleaños de él. Y él cumplía ese día 120 años. Y por eso dijo esas palabras que ya leímos en Deuteronomio 31:1. Antes de que se terminara ese día, Moisés ascendió al monte Nebo y ahí rindió su alma al Creador. En la tradición judía, nosotros no, porque nosotros no somos judíos, pero los hermanos judíos, ellos celebran el 7 de Adar como el cumpleaños de Moisés y el día del aniversario de la muerte de él. Pero bueno, eso es un paréntesis. Moisés se lee sobre la muerte de él y leemos, quizás usted no esté de acuerdo, pero yo me puse a buscar y leemos que él no se fue pasivamente. Él no se fue gustosamente a su muerte. Él no se quería morir ese día. Él lo luchó y lo discutió, si podemos decir esa palabra, con su Elohim. En vez de irse a dormir o a descansar o a morir sin decir una palabra, los comentarios dicen que él argumentó, pero no solamente argumentó ruidosamente por su vida. Él estaba angustiado. Él imploró a nuestro Elohim que lo librara de lo que él consideraba era una indignidad. Claro, nuestra pastora nos ha enseñado, y yo sé porque también lo he leído, que Dios, él tenía que morir de esta manera precisamente para que fuera una muerte digna. Pero para Moshe, porque él no podía a esa edad entrar a la tierra prometida y empezar a pelear un montón de guerra. Los enemigos iban a acabar con él para empezar. Pero lo que yo quiero que ustedes observen y lo que me llamó la atención
es que él luchó contra esa muerte. Él dijo, no, no es justo, llegué hasta aquí, lo estoy mirando de lejos, yo quiero entrar, yo no me quiero morir ahora. Y esta actitud es la que tenía él, según lo que escriben los comentarios. De acuerdo a los comentarios, él ruega a Dios por misericordia y hasta intenta ir en contra del decreto divino y celestial, porque ya se había decretado, porque Dios se lo dijo, que él iba a morir ese día. Y él va en contra de eso. A nosotros nos puede parecer extraño que a Moisés lo pinten de esta manera, porque para nosotros y para todo el pueblo de Israel, él es un héroe, él es un líder. ¿Y cómo es? Nos preguntamos quizás que este héroe no aceptaba la muerte. ¿Por qué sería que él lo resistía? Y según los rabinos, el ejemplo de Moisés nos enseña que nosotros tampoco debemos de aceptar la muerte de manera pasiva. Nosotros no podemos, hoy en día nos afecta a otros para nosotros de esta muerte. Nosotros estamos viviendo en unos tiempos donde nos están lavando la cabeza, el cerebro con comerciales y más ahora en estos días de social media, donde hay personas que se están quitando la vida constantemente. Pero esa no es nuestra cultura. Eso no es la característica de un israelita. Un israelita quiere vivir, no quiere morir, o por lo menos se supone. Nosotros quizás en el pasado, en algunos círculos religiosos, esto lo dicen los rabinos, no todos son creyentes en Yeshua, pero ellos sí notan que no es un ambiente muy saludable, que nosotros tengamos o que algunos creyentes o algunas religiones tengan una fascinación, es casi como una fascinación morbosa con la muerte. Es una cultura de muerte y no de vida. Nosotros ya no se supone que seamos así. Estos círculos religiosos o estas congregaciones se basan en el verso de la carta de Pablo a los Corintios, que dice que estar ausentes del cuerpo es estar presente con el Señor. Así que quizás con lo que nosotros hemos estudiado en el pasado y con lo que nosotros practicábamos nos parezca natural, pues, querer ansiar la muerte o abrazar la muerte sin temor. Pero los grandes líderes y los maestros de la Torá difieren, tienen opiniones muy diferentes. Y si algo me ha gustado a mí de Raíces Hebreas es que podemos escuchar estas opiniones, podemos estudiar todos estos comentarios y decidir por nuestra cuenta qué es lo que Dios dice leyéndolo en la Torá. Y estos comentarios a mí me han aclarado muchas preguntas que yo me he hecho a través de los años, porque yo decía, si la muerte es tan tremenda, porque vamos a estar en la presencia del Eterno, ¿por qué será que nadie quiere, si vamos a ver, morir? Y ellos opinan que la muerte no es algo que debemos de desear, que aunque la muerte viene de manera certera y que es inevitable, porque todos vamos a llegar a ese momento, esta nunca debe de ser nuestra esperanza. Nuestra esperanza es en la vida. Nosotros, los redimidos en Yeshua, encontramos paz en la muerte. O sea, no sentimos ese gran temor, encontramos shalom, pero es solamente porque hemos visto que la vida, que es Yeshua, Él es la vida, Él la superó, Él la venció. Y por eso podemos decir, aleluya, no sentimos temor. O muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Verdad? Pero de acuerdo a los estudiosos, en realidad la muerte se debe de sentir ofensiva al alma del humano, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón del hombre. Dios creó al hombre para que fuese inmortal. La muerte es como un sacrilegio, es una profanación a nuestro ser interior. No es algo que se supone que sea natural. Y esto explica, o por lo menos ayuda a explicar, o nos da un insight, una vista al porqué de Moisés resistir la muerte. Su esperanza era cierta, él tenía la vida eterna asegurada, pues es Moisés con un gran llamado, pero siempre nuestro instinto natural debe de ser pues vivir y no desear la muerte, aunque sabemos, ¿verdad?,
que Yeshua venció la muerte y que tenemos vida eterna en él. De una manera similar, podemos comparar a nuestro Mashiach cuando él luchó, sabiendo que él vino con una misión y eso era de morir y de rescatarnos y de redimirnos. Pero él en Mateo 26:39 dice unas palabras que nos hacen pensar en este tema que hemos hablado, ya que estamos leyendo en la Parashá que Moisés en realidad no quería, ¿verdad?, irse todavía. Yeshua dijo, orando, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no como yo quiero, sino como tú. En otras versiones, pero no mi voluntad, sino sea la tuya. Yeshua sabía que su muerte iba a comprarle la redención a Israel. Yeshua, al igual que Moisés, luchó, ¿verdad?, hasta el final, y eso es su lado, pues, terrenal. Tanto Moisés como Yeshua se dieron a la voluntad del Padre. Acabamos de leer aquí en la segunda parte de Mateo 26:39. Ellos encontraron la vida cuando se sujetaron al Padre. Ellos encontraron la vida aún en la muerte, como dice Yeshua en las Escrituras, que el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierde su vida por causa de él la hallará. Y él mismo tuvo que hacer eso. Y vamos ahora a un próximo punto muy interesante que se encuentra en la Parashá 51 y 52. Nosotros sabemos que el sistema de justicia de esta tierra, o sea, vamos a hablar de nuestro país ahora, los que estamos, la mayoría estamos aquí en Estados Unidos. Nuestro sistema de justicia es la responsable de dar el castigo a los que son criminales, a los que han quebrantado una ley, al violador de la ley de la tierra. Los jueces, hay jueces en la corte de la Torá, como en el Sanedrín, son responsables de castigar a los transgresores de la Torá. Pero, y esto es bien interesante, ¿qué ocurre cuando las transgresiones de algunos se mantienen secretas? En otras palabras, ¿qué ocurre cuando alguien está en pecado, pero lo mantiene un secreto y nadie se entera? Hay secretos y nosotros nos preguntamos, ¿y el pecador se mantiene sin castigo, sin disciplina, mientras siga escondiendo su pecado? Y eso es una pregunta muy interesante y vamos a leer en Deuteronomio 29:29. Y se lo voy a mostrar aquí. Que dice así, esto lo leímos esta semana también. Las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Dios, pero las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Así que las cosas secretas pertenecen a Yahweh, nuestro Elohim. Las reveladas son las que nosotros debemos de enfocarnos en ellas para que las podamos cumplir. La explicación de Deuteronomio 29:29 tiene mucho sentido dentro de su contexto. Pero las palabras estas que acabamos de leer en Deuteronomio 29:29 tienen también sentido en otros niveles y en otros contextos. Dios, nuestro Elohim, Yahweh, nos ha revelado algunas cosas, no todas. También nos ha otorgado un vistazo de otras cosas, de eso son palabras mías. Él nos ha otorgado que podamos ver algunas cosas hasta donde Él quiere. Algunas cosas por voluntad de Dios se nos mantienen ocultas. No las conocemos porque no conocemos todo. Nadie lo conoce todo. Hay muchas cosas de las que solo sabemos muy poco. Y eso lo hemos dicho mucho y más en estos tiempos. Nos quedamos como cuestionando, adivinando de aquellas cosas que están más allá de nuestra percepción, porque Dios no ha permitido que lo veamos, por la razón que sea. Y nos preguntamos a veces a nosotros mismos o al Señor, ¿cuál es el galardón del justo? ¿Y cuál es el castigo del malvado después del sepulcro? ¿Cuál será? Algunas preguntas las tenemos, las contestas porque las encontramos en la palabra, otras no. No.
¿Cuál es la naturaleza del Eterno? ¿Cómo lo podemos entender y explicar? ¿Cómo reconciliamos la divinidad de Yeshua HaMashiach con su humanidad cuando estuvo aquí? Y decimos, ¿y cuál es el problema? ¿Qué es esto de la maldad? Hacemos preguntas sobre el odio. ¿Cuál es el rol del adversario? ¿Cómo reconciliamos la presencia del enemigo con la presencia del soberano Dios del universo? Estas son preguntas que me hago yo. ¿Cuáles preguntas se hacen ustedes? ¿Cuáles preguntas se pasan haciendo? ¿Cómo es que Dios escoge a su pueblo, pero a la misma vez le deja escoger al pueblo, si lo va a seguir o no? ¿Cómo terminaremos nosotros en estos tiempos? Estas son algunas preguntas que yo escribí en mis notas. ¿Cuándo regresará Yeshua? ¿Cuándo regresará el maestro? Estas y otras preguntas siempre son de gran interés a los que estudiamos la Biblia y creo que es normal y natural que nos hagamos estas preguntas. Opino que es saludable que alguien con una mente haciendo estas preguntas. Es natural curioso sobre estos misterios. La escritura nos da alguna información, alguna percepción sobre estos asuntos, pero lo vemos, algunos dicen que lo vemos como un hombre que mira un espejo, pero el espejo no está claro, no está limpio, está manchado. Conocemos en parte, entendemos en parte, pero ¿por qué? Y yo digo que estas son las cosas secretas que acabamos de leer en la paracha en Deuteronomio 29:29, que le pertenecen al Señor, que le pertenecen al Eterno. Irónicamente, las cosas que no sabemos, que no se pueden saber o son intangibles, que no las podemos tocar, no las podemos ver con estos ojos, son las cosas que nos dividen como pueblo. Miren qué interesante. Son las cosas que nos mantienen alejados los unos a los otros o divididos. Estas cosas que no, en realidad, ni siquiera las entendemos y no tenemos la respuesta. Las diferencias de opinión, las diferencias de interpretación sobre asuntos teológicos, típicamente definen los parámetros. En otras palabras, hacen que tengamos unas líneas alrededor de nosotros mismos y hacen que hayan líneas o una separación entre una congregación y otra, entre un hermano y otro. Y estas diferencias muchas veces son sobre asuntos de los cuales, y es chistoso, no tenemos respuestas. No sabemos la respuesta. Y cualquier pastor verdadero les va a decir a ustedes que no tenemos todas las respuestas. Eso es así, porque así Dios lo ha querido. Cuando intentamos tomar posesión de las cosas que son las cosas secretas del Señor, de la que leímos hace unos minutos, se nos van de la mano. Y el resultado es que nos quedamos fracturados, heridos, divididos como pueblo del Eterno. No podemos crear unidad cuando nuestra unidad depende de definir asuntos que no se pueden definir. Yo no sé si me están entendiendo, pero esto es algo un poco profundo, porque son las cosas secretas que pertenecen a Yahweh. Y eso lo leímos esta semana, Deuteronomio 29:29. Moisés nos dio otra respuesta para la unidad, porque hemos estudiado la palabra Ejad y que tenemos que estar unidos y tenemos que estar unidos. Y Moisés dijo, las cosas secretas pertenecen al Señor, nuestro Elohim, pero las reveladas son para nosotros. Eso sí es para nosotros y para nuestros hijos para siempre. No antes, sino para siempre. Para que entonces nosotros como pueblo unido cumplamos toda la palabra de esta ley. Así que lo que él sí nos dio y lo que él sí nos reveló, su Torá, eso sí lo conocemos porque a él le ha placido y porque esas son las instrucciones para vivir una vida en victoria y bendecida. Y eso sí lo podemos cumplir. Y si nos enfocamos en esas instrucciones, en lo que sí sabemos, no en lo secreto es de Yahweh, no es de nosotros, eso es de él. En otras palabras, nosotros como pueblo, como israelitas, somos responsables por lo que sí se nos ha revelado explícitamente. ¿Qué se nos reveló? Pues las palabras de la Torá. Las palabras, las instrucciones
nos proveen un mucho más sólido foro para la unidad, una base bien tremenda para que seamos un pueblo unido. Y eso es mucho más fuerte y mucho más sólido que cualquier especulación teológica. Nosotros no podemos estar en el tirijala, tenemos que usar lo que tenemos, lo que se nos fue revelado para unirnos como un pueblo unido. Quizás tengamos diferentes explicaciones sobre muchas cosas, pero todos tenemos la obligación de obedecer los mandamientos del Mesías. Y eso sí lo tenemos, lo podemos tener en común, y eso sí se nos ha sido revelado. Aunque tengamos diferentes teorías sobre los últimos tiempos, sí tenemos instrucciones que podemos seguir hoy en día, y la tenemos en la mano y la estamos leyendo cada semana. Debemos de dejar que las cosas secretas se mantengan siendo del Señor, y debemos de gastar nuestra energía en que acontezcan las cosas que sí nos fueron revelados a nosotros los creyentes, a nosotros al pueblo, al pueblo de cosas nos fueron dadas claramente. Gloria al Eterno por su misericordia y su gracia. Y ese es el secreto de la unidad. Hablando de una unidad que se enfoca en lo que se nos fue revelado, en la bendita Torá de Yahweh. En eso nos podemos enfocar y mantenernos unidos, porque si nos enfocamos en algunas cosas místicas, secretas, pues allí sí que nos podemos desunir. Hablando de unidad, seguimos estudiando la parashá, las dos parashá de esta semana. ¿Usted alguna vez ha asistido a un juego de pelota, béisbol, básquetbol en este país? En este país, cuando se asiste a un juego de pelota, o se asistía, yo no sé cuándo lo vamos a poder hacer otra vez, se canta el himno nacional del país, y yo sé que se hace en otros países también. Cuando se canta ese himno nacional, todo el mundo se pone de pie, todo el mundo se para, se pone de pie. Y después que terminamos de cantar, nos volvemos a sentar. Después en el juego, si ocurre algo particularmente excitante, si meten un gol, si tiran la pelota por el cesto, puede ser que eso inspire a los fanáticos a ponerse de pie. Y todos decimos, ¡ah! Y rugimos con alegría y con voces altas. La segunda vez que nos paramos en el juego no fue igual a la primera vez que nos paramos cuando llegamos a antes de que comenzara el juego. ¿Por qué? Porque la primera vez, mientras que se cantaba el himno nacional de este país, nos paramos porque eso fue una muestra de respeto a la nación, al gobierno y a la bandera de nuestro país. Pararse durante el himno es una solemne muestra de respeto, mientras que pararse durante una buena jugada es una muestra de entusiasmo o de apoyo al jugador. En el lenguaje hebreo hay diferentes palabras para definir pararse o ponerse de pie. Y esta semana aprendimos que cuando leemos Deuteronomio 29:10 se usa la palabra nitzavim. Y esta se encuentra en Deuteronomio 29:10, que es el primer verso de la primera parashá que estudiamos, Nitzavim. Cuando Moisés le dice a todo el pueblo, ustedes están hoy, en el original hebreo dice, ustedes están de pie hoy ante el Señor vuestro Elohim. Nitzavim significa que estaban todos parados en atención, como cuando cantamos el himno nacional o decimos el Pledge of Allegiance, cuando juramos la bandera. No era por entusiasmo, no era porque estaban excitados que iban a entrar a la tierra prometida. Ellos estaban parados por respeto, porque estaban en la presencia del Elohim de Israel. Por eso estaban parados, y Moisés comienza esa porción de la Biblia diciendo, ustedes están parados hoy. Y sabemos esto porque leemos la palabra nitzavim en esa porción de Deuteronomio 29. Hoy en día, y bueno, siempre,
en la sinagoga hay partes del servicio donde todo el mundo presente se para, se pone de pie. Y, por ejemplo, cuando las puertas del arca, donde se encuentra el rollo de la Torá, se abre, toda la congregación se pone de pie para expresar su reverencia a la palabra del nuestro Elohim. Algunas oraciones requieren que el pueblo se ponga de pie para que tengan presente en sus mentes que están en la presencia de Dios. En nuestro servicio en primicias, hay momentos en que la pastora o algún líder dice, hermanos, pongámonos de pies, porque es en reverencia a nuestro Elohim. Cuando una congregación se para o se pone de pie, juntos, la congregación toda se para ante de nuestro Elohim. Para él es más que un salón lleno de individuos parándose juntos para reverenciar a Dios. Esto manda un mensaje al mundo espiritual. El mensaje es, nos estamos como un solo pueblo. No paramos un grupo de individuos, porque esa es la mentalidad que teníamos antes. Ahora somos un pueblo. Y cuando nos paramos en reverencia a nuestro Elohim, todos a la misma vez, como hizo el pueblo hace tantos años delante de Moisés, ellos sabían que estaban en la presencia del Eterno y estaban mandando un mensaje. Nosotros nos comprometemos y somos un solo pueblo. En Deuteronomio 29, Moisés sabía que él ya estaba al morirse. Y antes de dejar a los hijos de Israel, él los quería ver comprometidos a Yahweh. Él les pidió a los hijos de Israel que se pararan en atención y reverencia ante su Elohim, ante su Dios. Él había llegado al final de la explicación del pacto, su historia. Él había ya repasado los términos, las obligaciones, las consecuencias de obedecerle y las consecuencias de no obedecerle. Ahora había llegado el momento de invitar a los hijos de Israel a firmar su compromiso de vivir de acuerdo a todo lo que se les había dicho. Cuando nosotros nos paramos ante nuestro Dios como la gran asamblea de Yeshua, dice la palabra que no hay distinción entre griego y judío. No hay distinción entre circunciso e incircunciso, entre esclavo y libre. No hay diferencia entre hombre y mujer, porque somos uno en el Mesías Yeshua. Y Mesías, dice la palabra, que lo es todo y está en todos nosotros. Aleluya. Nosotros como creyentes, como herederos, junto con nuestros hermanos de Judá, nosotros israelitas tenemos que recordar que las diferencias, las distinciones de las personas y su estación en esta temporada no son relevantes ante nuestro Elohim, porque todos somos uno, somos un pueblo, somos un cuerpo, un pueblo, y todos se lo decimos al mundo espiritual cuando nos paramos en reverencia ante un solo Elohim. Esto se puede comparar a la historia de un señor mayor de edad, que como Moisés en Deuteronomio 29, sabía que estaba a punto de morir ese señor. Y él le quería dar un buen consejo a sus hijos antes de morir, los quería bendecir. Y él temía que después de su muerte, sus hijos se iban a pelear. Sus hijos iban a cada cual tomar su propio camino, no se iban a mantener unidos. Y por esta razón, él antes de morir, tuvo la oportunidad de llamar a sus hijos para que todos ellos vinieran a verlo y que se pararan alrededor de su padre por una última vez. Y él le pidió a su sirviente que les trajera una colección de muchos palitos de madera, de leña, como decimos algunos de nosotros, y que estos estuvieran amarrados todos juntos, estos palos de leña que se usaban para quemar en el fuego. Y él le dijo al hijo mayor que tomara todo ese grupo, ese bonche, esa cantidad de palos que estaban amarradas juntos, y que él los tratara de romper,
que tratara de doblar esos palos hasta partirlos y romperlos. Y el hijo trató y trató de romperlos, pero no había manera de romperlos, aún siendo un hombre muy, muy fuerte físicamente. Cada hijo tomó ese grupo, esos palos de madera y lo intentaban y lo intentaban. Ninguno de ellos lo pudo hacer. Ninguno logró romper todos los palitos que estaban amarrados juntos. Entonces el papá les dijo, desaten los palos de madera y cada uno de ustedes tomen un solo palo, cada uno. Y cuando ellos lo hicieron, él dijo, ahora doblen y rompan el palo. Y el palo que había tomado cada hijo fácilmente se partió en dos. Cuando cada hijo se encontró parado antes de su padre con el palito, la leña partida en dos, el papá exclamó, ahora sí han entendido. Él les quiso dejar ese mensaje de que si se mantenían unidos y en reverencia a Dios como un solo cuerpo, se iban a poder ver afectados de manera negativa. Esa es una gran enseñanza de la parashá de esta semana. Vamos a volver a Deuteronomio 30, del 1 al 3. Y se lo voy a mostrar una vez más. Aquí está. Deuteronomio 30, del 1 al 3. Y sucederá que cuando te hayan sobrevenido todas estas cosas, la bendición y la maldición que acabo de poner delante de ti, y tú recapacites en tu corazón, en medio de todas las naciones donde Yahweh tu Dios te haya esparcido, y te vuelvas a Yuhei Vahei tu Elohim, y obedezcas su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Yahweh hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de todos los pueblos a donde te haya esparcido Yahweh tu Elohim. Esto es una palabra profética que Moisés le da al pueblo sobre la descendencia de ellos. Moisés le dice a los hijos de Israel que cuando ellos vuelvan al Eterno, el Eterno estaría dispuesto a recogerlos. Pero hay un concepto aquí, y yo lo marqué en negro, ahí en el verso 2 de Deuteronomio 30. Y este concepto de volver a Dios se llama, en los términos castellanos, o sea, en español, arrepentimiento. Se llama arrepentimiento. En hebreo, arrepentimiento es una palabra que se dice así, teshuvah, teshuvah. Teshuvah es uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia. Ahí en Deuteronomio 30, verso 2, él le dice al pueblo, y te vuelvas, en otras palabras, y te arrepientas y regreses a casa y regreses a Yahweh tu Elohim. Teshuvah o arrepentimiento es el mensaje central de las enseñanzas de Yeshua. El mensaje central, o sea, el más importante, el más constante de Yeshua, de nuestro Señor, de nuestro Mesías, es el de arrepentimiento. Y él lo dice una y otra vez, y lo leemos en Mateo 4:17, cuando Yeshua dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí arrepentíos es teshuvah, es vuélvate al Elohim de Israel porque Yahweh vino a rescatarte. Esas son las palabras de Yeshua en este verso Mateo 4:17. Desde entonces, en un momento en su ministerio, Yeshua comenzó a predicar y a decir, hagan teshuvah, arrepiéntense, porque el reino de los cielos, en otras palabras, él mismo, Yahweh mismo, se les había acercado al pueblo de Israel. Pero, ¿qué es arrepentirse?
¿Por qué Yeshua decía arrepentíos? ¿Por qué leemos esa palabra teshuvah en las escrituras y en la Torá? ¿Qué quiere decir? Bueno, en hebreo, la palabra arrepentirse es shuv. Se escribe S-H-U-V y significa virarse, dar una vuelta atrás, ir en la otra dirección. En términos modernos, hacer un U-turn. Cuando uno anda perdido, uno dice, no, tengo que virar. Moisés le dice al pueblo, ustedes no van a obedecer los mandamientos, lo que el Eterno les está dando ahora. Y ustedes se van a esparcir y van a vivir unas consecuencias horribles y van a vivir un tiempo malo, y lo hemos visto en la historia del pueblo. Pero va a llegar el momento en que ustedes van a hacer teshuvah, van a hacer un U-turn, van a dar una vuelta, van a regresar al Padre. Arrepentirse, o esta palabra shuv, que está en la palabra teshuvah, quiere decir parar de pecar, quiere decir dar una vuelta, quiere decir empezar a hacer el bien. Es más de cambiar de opinión, es más de cambiar de mente, aunque eso es parte del proceso, pero es más que eso. Teshuvah demanda un cambio de comportamiento. La persona que regresa a Yahweh y hace teshuvah, que hermanos, les comparto que es el proceso que estamos haciendo todos nosotros. Se hace antes del tevilá. Pues nosotros dimos un giro. Dijimos, no estamos obedeciendo al Señor. Nosotros estamos mal. Yo estoy mal. Yo tengo que hacer un U-turn. Yo tengo que volverme al Padre. Yo tengo que volverme a las Escrituras y tengo que obedecerlo. Bueno, tiene que ver con eso, con un cambio de comportamiento. Tiene que ver con empezar de nuevo. Tiene que ver con tratar de hacer y de vivir mejor. Y esto es bien importante. Yo no sé si ustedes están tomando notas, pero es bien importante que ustedes sepan que el arrepentimiento, la teshuvah, ocurre cuando el hombre, con hombre digo hombre o mujer, se da cuenta que ha pecado, que es un pecador, que su pecado es ofensivo a Dios, se arrepiente de su mal hecho o sus malos hechos, lo confiesa, renuncia al pecado y hace todo lo posible para cambiar su comportamiento. Una persona solo se puede arrepentir cuando es honesta con sí mismo sobre sus faltas de carácter, sus debilidades. Si no hay esa honestidad, pues la persona no puede lograr hacer teshuvah. Entonces, cuando se logra eso, y lo voy a repetir, nos damos cuenta de nuestro pecado, nos damos cuenta que nuestro pecado es ofensivo a Dios, nos arrepentimos de nuestros malos comportamientos, lo confesamos, renunciamos al pecado y después hacemos todo lo posible para cambiarlo. Dios entonces, nuestro Elohim, recibe ese sincero arrepentimiento. Él no le da la espalda a alguien que pide perdón en el nombre de Yeshua y trata con toda honestidad de cambiar. El Eterno recibe la petición y nos da el regalo de su perdón. Él remueve, quita el pecado, lo borra del récord de nosotros de culpabilidad y Él nos acepta de vuelta al pueblo y a sus brazos de amor. Qué tremendo. La persona que hace teshuvah y pide perdón es inmediatamente reconectada con el Padre. Es como si se hubiese encendido un switch de la luz. Momentos antes había oscuridad, ahora la habitación está llena de luz. Hacía solo un momento que esa persona estaba muy lejos del Eterno, porque el pecado estaba estorbando, era lo que separaba a ese ser de Dios. Pero en el momento que hay teshuvah, que se da una vuelta, que regresamos, como menciona Moisés en la parashá, la persona queda parada en la misma presencia de Dios. El adversario, Hasatán, que no me gusta mencionarlo mucho, pero le dice a la persona muchas veces, y esto lo hemos vivido, Dios no te va a perdonar otra vez. Tú sí que eres atrevido.
¿Cómo te atreves a pedir perdón otra vez después de lo que tú hiciste? Pero no hay pecado tan grande que el amor de Dios expresado por Yeshua no sea más grande aún. Así que si Dios se dio a sí mismo y se sacrificó por ti, pues su amor definitivamente es más grande que tu pecado, hermano o hermana que me escucha. Él recibirá tu confesión, tu arrepentimiento, tus palabras de teshuvah y te ayudará a hacer ese U-turn, esa vuelta que tienes que hacer para que junto a nosotros, junto al pueblo de Israel, recibas las bendiciones de Él en tu vida y en la vida de tu familia. En Deuteronomio 36, Moisés le dice a los hijos de Israel: Yahweh, tu Dios, tu Elohim, circuncidará tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que entonces puedas amar a Yahweh, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. Moisés le describe la redención que en palabras proféticas dentro de estos capítulos que estamos leyendo esta semana. Él les dijo que iban a ser esparcidos, pero que entonces el Eterno los volvería a recoger, y eso lo estamos viviendo ahora. Y Moisés le describe esa redención y les dijo a los israelitas que el Eterno, que nuestro Elohim, que nuestro Dios iba a circuncidar sus corazones. ¿Cómo es esto? La circuncisión del corazón es una circuncisión metafórica, obviamente, pero nos da la capacidad de completamente cumplir el mandamiento de amar a Dios con todo nuestro corazón. Nos da vida y se extiende hasta la vida eterna. En las Escrituras leemos que un corazón circuncidado se refiere a un corazón arrepentido. Por eso lo menciono, porque en esta paracha leemos sobre la circuncisión del corazón y sobre el arrepentimiento. Que un corazón circuncidado, arrepentido, está dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Por ejemplo, en Deuteronomio 10:16 leemos que Moisés le dice al pueblo: circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. El cuello lo tenían erguido, arrogantes, desobedientes. El profeta Jeremías le dice a Israel que se arrepintieran de sus malos caminos de esta manera. Jeremías 4:4. Circuncidaos ante Yahweh, oh varones de Judá y habitantes de Jerusalén, y quitad el prepucio de vuestro corazón, no sea que mi ira salga como fuego y se encienda, y no haya quien la apague, a causa de la maldad de vuestras acciones. Aquí podemos entender que cuando un corazón no está circuncidado, pues las acciones, los hechos son malos, están llenos de maldad. Pero un corazón circuncidado es uno que está arrepentido, que se arrepiente todos los días de la maldad y que busca hacer lo correcto delante del Eterno. El apóstol Pablo, el que en hebreo se llama Rab Shaul, hace un contraste, y esto está muy interesante, en Romanos 2:28 y 29. Él hace un contraste entre un judío circuncidado que no guarda los mandamientos de la Torá y un gentil incircunciso que guarda los mandamientos. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es circuncisión la que aparece exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón por el espíritu, es el espíritu, el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad, el que nos circuncida el corazón cuando nosotros nos arrepentimos. No es por la letra cuya aprobación no proviene de hombres, sino de Dios. Él dice que ese gentil que tiene el corazón circuncidado está circuncidado por el espíritu de Yahweh, no por la letra. Es interesante, yo hice unos apuntes sobre algunos estudios mesiánicos judíos escatológicos. Escatología es una palabra que quiere decir que
el estudio de teología, asuntos teológicos que tratan con el futuro, con lo que ha de suceder, con lo que ha de venir. Y se estudia de cuando venga el Mesías. Y ellos dicen que esta palabra significa que nuestro Elohim circuncidará nuestro corazón, eliminando así toda inclinación al mal, a la maldad. El Mesías es el que circuncida nuestro corazón y se explica de esta manera. Claro, yo estoy sacando esto de notas que no son de hermanos ni pastores cristianos, pero sí son de rabinos y estudiosos de la Torá. Desde la creación, el hombre ha tenido la libertad de escoger hacer justicia o hacer maldad, de acuerdo con su voluntad. En la era, en otras palabras, en la era mesiánica, cuando reine Yeshua aquí en la tierra, la inclinación natural del hombre será escoger lo bueno. Y el corazón no tendrá deseos lujuriosos, no deseará lo que no es apropiado. El hombre no tendrá deseo de lo que se le es prohibido. Y esta es la explicación de la circuncisión de la que se habla aquí. Ellos opinan que esa circuncisión de Ezequiel, Moisés, es la circuncisión del corazón que va a tener el israelita cuando reine el Mesías sobre la tierra. Y ellos explican que cuando eso ocurra, que nosotros creemos que ya ha ocurrido en nosotros, pero bueno, eso ahora lo voy a explicar. Pero ellos opinan que cuando eso ocurre, ya nosotros no tenemos una constante inclinación a la maldad, sino que nuestro corazón no desea lo malo, sino que desea hacer lo bueno, lo naturalmente bueno, lo que es esa lujuria, esos deseos materiales que son como el prepucio del corazón. La circuncisión del corazón es que el corazón no tendrá deseos de lo prohibido, según ellos opinan. En ese tiempo, los seres humanos volverán al estado espiritual que poseían antes de la caída de Adán, cuando el hombre hacía por naturaleza lo que le es apropiado hacer. Qué interesante, qué tremendo. Esto es lo que dice la escritura en Jeremías 31:33. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y esto también se refiere a toda cancelación de la inclinación al mal y a los corazones haciendo lo que por naturaleza tenían que hacer. Vamos a ver si yo escribí aquí Ezequiel 36. La profecía de Ezequiel es como una repetición de la profecía de Deuteronomio 30 del 1 al 6 que leímos esta semana. Ezequiel describe en detalle cómo el Eterno iba a recoger el pueblo de Israel de todas las naciones, los iba a purificar, iba a circuncidar sus corazones y les iba a dar el poder o la capacidad de cumplir con la Torá. Qué tremendo, y eso ya lo estamos viendo. Vamos a leerlo aquí en Ezequiel 36, 24 al 28. Aquí está. Por cuanto yo os tomaré de entre las naciones y os recogeré de todos los países y os traeré a vuestra propia tierra y rociaré agua limpia sobre vosotros y seréis limpios de todas vuestras inmundicias y os limpiaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu con E mayúscula, y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Elohim. El resultado de la circuncisión del corazón es obedecer o obediencia a Dios. Moisés dice que cuando Dios por fin circuncidara el corazón de su pueblo, ellos volverían, esto lo dice en Deuteronomio 38, volverían otra vez a obedecer al Eterno y volverían otra vez a observar sus mandamientos.
Tú volverás a escuchar la voz de Yahweh y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. En otras palabras, Dios nos va a hacer poder guardar su Torah. Él nos va a librar del pecado y Él nos causa que caminemos en justicia. Guardar la Torah es una de las promesas de la era mesiánica y es una de las promesas para el pueblo del Eterno. Pablo explica algo muy interesante que se encuentra en Colosenses perdón, 2 del 9 al 11. Porque en él vive corporalmente toda la plenitud de la naturaleza divina y estáis completo en él. Nosotros estamos completos en él, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en quien también fuimos circuncidados con una circuncisión hecha sin mano, desvistiéndonos enteramente del cuerpo de la carne por medio de la circuncisión del Mesías. ¿Qué quiere decir eso? La circuncisión del Mesías. Quiere decir que hay una circuncisión del Mesías Yeshua. Dice que en Yeshua nosotros también fuimos circuncidados con una circuncisión que no fue hecha con mano, pero digo que no es. Y eso ocurre, nosotros no hemos inclinado a hacer el mal, sino muy por el contrario, estamos inclinados a ser el pueblo Kadosh, el pueblo santo de Yeshua HaMashiach. En esta dos parachá nosotros hemos aprendido hoy sobre la circuncisión del corazón, sobre los efectos de la circuncisión del corazón, sobre la unidad, sobre Teshuvah, sobre Tevilá. Hemos hablado en esta noche sobre cuáles son las características de alguien que verdaderamente se ha arrepentido, que ha vivido un gran arrepentimiento o ha hecho Teshuvah, que se supone que todos nosotros lo hayamos hecho. También estuvimos leyendo sobre las cosas secretas del Eterno, sobre hay cosas que son secretas, pero si nos mantenemos enfocados en lo revelado que Dios ya nos ha dado, vamos a mantenernos en unidad como pueblo de Él. Y también hemos hablado un poco sobre la muerte de un verdadero creyente. Hay muchos temas más que tocar en estas dos parachá, pero qué tremendo es que hemos leído y hemos llegado hasta este momento. Yo creo que ya ha pasado 1 hora y yo les doy las gracias por haberme acompañado. Yo me he gozado leyendo cada escritura, cada porción de la Biblia, y yo espero que cada semana pues nos sigamos congregando por este medio, además de congregarnos en persona, por supuesto, para estudiar la porción de la parachá y para extraer la porción que es aplicable a nuestras vidas hoy en día, porque eso nos